buenos días, espero que se me escuche. Muchas gracias por la invitación y la verdad siento no estar ahí para presentarlo en persona. Primero, porque creo que se transmite mejor estando ahí y segundo, porque también me permitiría intercambiar opiniones y métodos de trabajo con el resto de ponentes. Obviamente es un mercado nuevo, es un mercado que hay que explicar bien, es un mercado que hay que situar en el espectro económico y defenderlo adecuadamente y hay muchísimas incertidumbres que hemos podido ver a lo largo de la mañana y que debemos intentar evitarlas y en la medida de lo posible conseguir que podamos, digamos, defender la viabilidad y la seguridad de las empresas que absorben carbono. Estoy con la presentación, espero que se vea y si se ve, pues seguiré con ella para que, digamos, apoyar lo que es la presentación. Está en castellano, pero trataré de traducirla al inglés y poder compartirla con la organización para que así se pueda distribuir, de forma que no me tenga que parar mucho en determinados apartados que ya han sido tratados a lo largo de la mañana y sí en el mercado, en la creación de mercado, en nuestra realidad con respecto a las empresas que quieren compensar. Daniel, no te vemos la presentación, ¿eh? No sé si las... ¿No me veis la presentación? No. Vale, bueno, pues entonces... a ver si de otra manera... Perdón, es que claro que no me podríais ver la presentación, efectivamente. Ahora espero que sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Perdón, que no había compartido pantalla. Disculpad. Bueno, pues entonces la presentación, como decía, está en castellano y la idea sería poder compartirlo con la organización en inglés, de forma que no me pararé tanto en leer textos que puedan estar ahí en las diapositivas, sino en explicar un poco nuestras realidades, en cómo estamos tratando de conformar un mercado y cómo estamos tratando de darle credibilidad a ese mercado. En primer lugar, hay que tener en cuenta de dónde parte la idea y al igual que en los casos anteriores, parte de los propietarios. Hace 4 o 5 años empezaron a desembarcar propuestas para proyectos de absorción de carbono que no compartíamos, que creíamos que no ponían el punto sobre el enfoque sobre lo importante, sino que se centraba más en un mercado y un criterio mercantilista a corto plazo y nos hizo pues avanzar en una propuesta que pudiéramos tratar de que arrancase desde la propiedad y a partir de ahí que conseguir que el máximo porcentaje posible de esos ingresos vía carbono acaben en la propiedad porque de la propiedad pasan al monte y eso es el objetivo, o sea que realmente las empresas vean que su aportación acaba teniendo un impacto muy positivo sobre la gestión forestal que se desarrolla en la superficie inscrita. Como veis en la foto, esta es una foto de nuestros socios en la última asamblea, tenemos un rasgo común todos y es que ya no somos jóvenes y eso es un factor importante. Es un factor importante porque las líneas base que se están creando, las líneas base que se pueden crear en el futuro, parten de una realidad que no tenemos seguro que se pueda mantener así tan fácilmente. El relevo generacional, no podemos decir que sea imposible, porque esperamos que no, pero está complicado. Cada vez hay más desapego del monte, cada vez hay menos población viviendo en el rural, cada vez hay menos gente que pueda ocuparse in situ de la gestión de su monte y, por lo tanto, esa línea base de masas forestales gestionadas que hasta ahora creíamos o creemos que existen pueden ir perdiéndose poco a poco. Por lo tanto, derivado de un mercado de la madera con precios más o menos estables y constantes en el tiempo, a pesar de los incrementos de los precios de la vida, del coste de la vida, porque es un mercado donde hay pocos compradores y hay muchos vendedores, tenemos que complementar ese mercado un poquito distorsionado desde el punto de vista de la competencia con ingresos vía externalidades positivas que crean los bosques, que todos conocemos, todos los que estamos ahí somos o tenemos cierta vinculación con el sector forestal y sabemos todo lo que aportamos a la sociedad, pero que hasta ahora la sociedad, salvo vía subvenciones, pues no ha reconocido adecuadamente. El mercado de carbono creemos y esperamos que sea el primer paso y que a partir de ahí vaya generando unas rentas que puedan, digamos, completar o complementar las rentas vinculadas con la gestión y la venta de madera para poder hacer atractivos los montes. Pues con estos propietarios hemos creado un programa que se llama Galicia Rexenera,
con el objetivo no solo de que sea Galicia, la idea es que en otras regiones o en otras zonas de España, si se interesa, se pueda desarrollar, porque al final el mercado de carbono, fuera de que puedas vender para empresas pequeñas, locales, lo normal es que una gran transacción de ellos sean de empresas de un mayor tamaño que no son tan localizadas y que son muchas veces multinacionales, etcétera. Marcamos 4 objetivos principales de los proyectos de restauración o de absorción, con el objetivo de que tuvieran unos criterios de calidad mínimos que pudieran, a partir de ahí, promocionarse de cara a esas empresas que quieren aportar su granito de arena para que esas masas se mantengan, ¿no? Intentamos recuperar la biodiversidad de montes degradados a consecuencia del impacto de incendio forestal o de abandono prolongado. Estamos tratando de aumentar la capacidad de absorción de dióxido de carbono en las superficies donde se actúa. Estamos, y creemos que es un paso importantísimo, promover una gestión forestal sostenible y la mejora de la ordenación forestal. Nos parece crucial, derivado de que no hay un relevo generacional asegurado y que los turnos largos de corta en el sector forestal, a diferencia de otros sectores económicos, implican a varias generaciones de propietarios, padres, abuelos, hijos, nietos, bisnietos, con lo cual, si no existe una ordenación y un camino marcado, improvisar, ir para un lado y después ir para el otro, sale excesivamente caro. Y si tienes una actividad con muchísimo beneficio, aunque sea caro, podría seguir obteniendo beneficio, pero cuando tenemos una actividad con un beneficio mucho más justo, el improvisar sale tan caro que muchas veces acaba con la viabilidad económica de una determinada unidad de explotación. Y junto con esa ordenación y la promoción de una gestión forestal sostenible, también creemos fundamental la creación de masas de carácter protector vinculado con patrimonio, protector vinculado con biodiversidad y, sobre todo, protector vinculado con prevención de incendios y con protección civil, porque al final la prevención de incendios forestales no deja de ser protección civil hacia los ciudadanos, ¿no? Galicia, por desgracia, al igual que el norte de Portugal, tenemos una lacra de incendios enorme, tenemos un nivel de impacto de incendios, sobre todo en determinadas áreas, que es brutal, y crear esas masas protectoras que nos puedan permitir una lucha eficaz contra el incendio al modo campo de batalla, donde hay que frenar ese avance del incendio sí o sí en una determinada zona, nos parece prioritario. Y creemos que el carbono, con esos requisitos de adicionalidad, permanencia, etcétera, es un instrumento ideal para, sin tener que cortar esas masas y sin tener que aprovecharlas, poder tener capacidad económica para mantenerlas. En cuanto a recuperar, en cuanto a los 4 objetivos, no me voy a parar, ¿vale? Después va a estar traducida la presentación y los podréis leer con más calma, pero obviamente la biodiversidad es importante. Galicia es un país con bastante minifundio, también tenemos latifundio, que tenemos montes vecinales, comunales, que tienen superficies de media muy altas, pero al mismo tiempo tenemos muchísima micropropiedad, incluso micropropiedad de cientos de metros, que es difícil gestionar si no pensamos un poquito más en grande y si no conseguimos, instrumentos que nos permitan gestionar en conjunto y obtener rentas que nos puedan hacer mantener esa masa desde la perspectiva de que la mayoría de los propietarios forestales de esas pequeñas superficies han ya renunciado a ser explotadores forestales. Ya saben o ya conocieron o ya han sido capaces de verificar que no son capaces de rentabilizar el importe económico que invierten en sus montes y digamos que esa frustración ha generado que la mayoría les cueste pensar que tienen que aportar dinero a un monte que normalmente no le genera rentas. Por lo tanto, esa creación o esa recuperación de la biodiversidad allá donde se pierde, sobre todo después de un incendio forestal, etcétera, debe apoyarse en estos mercados de carbono que, como la corta y el aprovechamiento forestal es secundario, o sea, no tienes que esperar a la corta para recuperar inversión, sino que vas recuperando inversión a medida que va creciendo la masa, digamos que son el instrumento ideal para poder darle la vuelta o, como les digo yo normalmente, dar una segunda oportunidad a un monte que, por desgracia, por el motivo que sea, y hay un montón de motivos que pueden hacer que un monte se degenere, ha perdido todas las cualidades que tenía anteriormente. En este sentido,
este gráfico y esta distribución de puntitos en nuestro mapa de Galicia es un poco para que se pueda ver dónde se está actuando y con qué especies se está actuando. ¿Vale? Mayoritariamente los proyectos tienen como especie principal, porque normalmente los proyectos tienen varias especies porque son a lo mejor pues, superficies de 20, 30 hectáreas y puede darse el caso de que haya varias especies, pero en este mapa hemos tratado de mostrar, digamos, los proyectos agrupados por la especie principal en cada uno de los proyectos. La mayoritaria es coníferas, está en color verde, tanto en el gráfico de barras donde mostramos en qué años se iniciaron esos proyectos como en el plano. La de color naranja, marrón, bueno, según cómo tengamos la perspectiva de color, serían con especies, con la superficie mayoritariamente ocupada por frondosas autóctonas y las superficies de color azul son especies de crecimiento rápido. A nosotros ninguna especie o ningún proyecto nos parece malo o bueno. Podrá tener mayores cualidades a la hora de comunicar, a la hora de comercializar, a la hora de tener un impacto de biodiversidad mejor o peor, pero obviamente ante un monte abandonado cualquier opción de gestión nos parece mejor. Y por lo tanto, desde el primer momento hemos establecido y hemos tenido el criterio de que debe haber toda tipología de proyectos, independientemente de que cada proyecto tendrá una información clara de qué contiene ese proyecto, cuáles son los objetivos de ese proyecto, dónde se está actuando, etcétera. Veremos un poquito más tarde lo que es el proyecto en sí de Galicia Rexenera, pero esa información siempre tratamos de transmitirla adecuadamente para que las posibles empresas o personas físicas que estén interesados en compensar sus emisiones, pues sepan dónde lo están haciendo y puedan elegir y tener, digamos, un supermercado, entre comillas, de proyectos que nos permita dar respuesta a cada una de las necesidades. Aumentar la capacidad de absorción de CO2 es otro de los objetivos. Primero, porque esos ingresos a lo largo del periodo de maduración desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, de turno de corta de esa masa nos va a permitir rentabilizar ante la inversión, o sea, mejorar significativamente el TIR, que en el sector forestal normalmente es horrible, ¿vale? Porque son muchísimos años y por mucho que ganes repartido entre muchísimos años, el TIR es pequeñito y entonces comparado con otras alternativas de inversión, pues no resulta atractivo y los fondos de pensiones que podrían ser un instrumento adecuado para desarrollar actividades forestales no están en el sector forestal y si no, por lo menos en España no están mucho y si no están es por algo. Evidentemente cuando hacen cálculos dicen no es nuestro sitio porque las TIR, o sea las rentabilidades, las tasas internas de retorno son muy bajas. Pero si tenemos un ingreso de retorno, o sea, si logramos recuperar antes la inversión puesta en nuestros montes cuando plantamos, cuando hacemos las podas, cuando desbrozamos, etcétera, las TIR aumentan y por lo tanto el hecho de poder aumentar el turno de corta nos permitirá que podamos alargar un poco muchos de las masas forestales y poder ganar todo lo que tiene de bueno un bosque adulto para su entorno, ¿no? En ese sentido, no son en todos los proyectos, ya veis que los puntos son muchos menos que los anteriores, pero en algunos proyectos hemos buscado prolongar y alargar el turno medio de corta, donde se corta, porque en las frondosas autóctonas la mayoría está planteado para no cortar, de forma que en ese sentido consigamos que mayoritariamente la capacidad de absorción sea uno de los factores principales de esa masa. Potenciar la ordenación, como dijimos antes, nos parece esencial y afortunadamente la ordenación forestal ha venido para quedarse y el propietario forestal cada vez asume más que tener un itinerario silvícola marcado le da ciertas garantías de saber a dónde va y de no improvisar. Y en ese sentido, nuestro objetivo es tener el 100% de la superficie ordenada y tener como mínimo el 70% de la superficie certificada, normalmente con doble certificación, PEF y FSC. Es nuestro objetivo, intentaremos llegar al 100%, ahí ya es un poquito más complicado porque, por ejemplo, en FSC hay unos requisitos que a lo mejor pues algún monte, por el motivo que sea, no pudiese cumplir, igual en PEF, entonces llegar al 100% a lo mejor es un objetivo un poco ambicioso, pero sí que sea lo más alto posible, porque consideramos que es el camino adecuado, una profesionalización de la gestión que hasta ahora pues no siempre se dio.
Y aquí tenemos un gráfico de los proyectos ya en función de la situación en que están, con un verde más oscuro los que están certificados, la mayoría con doble certificación, un verde más claro, un verde intermedio es los que ya están ordenados pero aún no están certificados y un verde más claro es los que están sin ordenar y que tenemos en proceso de ordenación. Y por último, y ya cierro con la parte de los objetivos del programa, tenemos la creación de masas de carácter protector con la idea de crear franjas de lo que aquí llamamos áreas de defensa estratégica, o sea, zonas, barreras, una línea Maginot cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pero para los incendios forestales, ¿no? Un sitio o unos sitios donde podamos apoyar la labor de extinción de los equipos de contraincendios, aumentar su seguridad para que no nos mueran bomberos durante los procesos de extinción y aumentar la eficacia de esas medidas y del trabajo de esas personas y de esos medios. En ese sentido, ya veis que aquí tenemos más de 350 hectáreas restauradas con frondosas autóctonas que van a perseguir esos objetivos de servir digamos, de línea de defensa contra incendio, al mismo tiempo que se protegen recursos de patrimonio, que se protege la biodiversidad de una determinada área, fauna, etcétera. Es decir, el hecho de tener masas protectoras tiene tantos beneficios que indiscutiblemente sería una de nuestras líneas principales de actuación. Con eso, tenemos dos bloques principales vinculados con los mercados de carbono porque aún estamos esperando que se desarrolle un segundo registro que comentaré al final con el objetivo de abrir más el abanico de opciones y tener más opciones como tienen en los dos ponentes anteriores, en el País Vasco y en Aquitania, pero aquí en principio estamos centrándonos en la restauración de montes tras incendios forestales y en la restauración de áreas o de superficies que tenían otra gestión, un cambio de uso de ese monte. En cuanto a los montes incendiados, pues obviamente el desastre de un monte incendiado es enorme y es enorme por dos partes. Una, porque perdemos una masa forestal y hay que volver a empezar. Y otra, que esos montes que están en proceso de abandono, pero que no se sabe, porque un bosque adulto más o menos se autogestiona él solo, cuando arde sí se nota que está en abandono y por lo tanto ahí ya no hay posibilidad de recuperar ese bosque salvo que se intervenga por un tercero porque la propiedad, por los motivos que sea, incluso a lo mejor porque ni conoce que es el propietario, lo ha dejado abandonado. Entonces nos encontramos que tras un gran incendio forestal, uno de los mayores problemas es que mucha de la superficie quemada no se vuelve a actuar, ni tan siquiera se corta la madera quemada. O sea, se llega a un nivel de abandono y desapego total al forestal, que eso es un problema que nos estamos intentando gestionar con estos proyectos de absorción y con figuras nuevas como agrupación forestales de gestión conjunta, etcétera. En ese sentido, hemos estado actuando durante los últimos años en tres grandes bloques de incendios, uno en la comarca de Barbanza, que ardió en el año 2006, otro en la comarca de Rosal, en que ardió en el año 2013, y uno, el bloque mayor, en el año 2017 tuvimos un gravísimo incendio, avivado con un huracán que tuvimos en ese momento, bueno, un desastre, ciertas cosas que pasan a veces y que menos mal que solo duró un día, porque si llega más a durar más, igual ya tenemos que restaurar todo Galicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo importante a que todas esas zonas degradadas por incendio se estén recuperando. Y otro bloque es el de montes degradados. Al igual que ocurre en el País Vasco, Galicia tiene un nivel de forestación importante, ha habido grandes líneas de apoyo a la restauración forestal y a la repoblación, con lo cual no tenemos grandes superficies rasas, pero sí que aún existen algunas y las estamos tratando de reforestar. Y en ese sentido, aunque son muchos menos puntitos, como podéis ver, pues estamos tratando sobre todo de que se reforesten con coníferas y con frondosas. Y derivado de esto, vamos a lo que es nuestra experiencia, y es el bloque final de la exposición, nuestra experiencia en el mercado de absorciones de carbono. Digamos que son nuestros números. Durante los primeros años de vigencia de este mercado, tenemos 139 proyectos inscritos en el Ministerio, porque estamos usando el registro del Ministerio a falta de uno mejor o de uno más completo, ¿vale? El registro del Ministerio, igual que se comentó antes en Aquitania, le da cierta seguridad a todas las empresas que compensan a través de él. Hay una credibilidad de un ente público que, digamos, da cobertura a todo el proceso
pero sí es verdad que a este ente público que solo contempla esos dos tipos de casos de proyectos de absorción, proyectos tras incendio y proyectos de cambio de uso, creemos que le falta una pata, que es la de gestión forestal sostenible mejorada, o como le queramos llamar, y que estamos tratando de cubrir con el desarrollo de un registro en Galicia a nivel autonómico que nos pueda permitir también inscribir las masas en gestión, algo parecido a lo que se está desarrollando en País Vasco y entiendo que hay en Aquitania, y con el objetivo de que los propietarios que ya estaban haciendo un buen trabajo no parezca que son los últimos que llegan, o sea, los que están penalizados y resulta que no pueden entrar en el mercado de carbono. Creemos que es un mal mensaje decir que el que se acordó tarde de reforestar o el que ha tenido mala suerte y le ha ardido, pues tienen un premio, y que el propietario de gestión forestal, que ya estaba certificado de siempre, que siempre ha hecho ciclos de producción y que ha cumplido con su monte y lo ha cuidado, pues no tenga posibilidad también de recibir algo vía carbono, aunque sea menos porque la adicionalidad va a ser muchísima menos, pero creemos que debe existir esa vía. Pero mientras no ocurre eso, tenemos la vía del Ministerio y tenemos 139 proyectos inscritos con un precio medio, aquí lo tenéis el gráfico, que aunque nosotros escapamos claramente de que el precio dependa del precio del mercado regulado que existe a nivel mundial, porque creemos que no es el indicador adecuado, sí que es verdad que tiene cierta vinculación y cierto impacto la mejora en el mercado regulado para que después suba un poco el precio en el mercado voluntario, y se ve que en los últimos años, derivado de esa expansión del precio en el mercado regulado, hemos mejorado significativamente el precio. Nosotros todo precio que esté por encima de 20 o 25 euros nos parece atractivo, evidentemente actualizado después en el coste de los trabajos en el futuro, porque evidentemente la madera no sube de precio, pero los costes de los trabajos sí. Y entonces ahora nos situamos en torno a precios medios de 26, 27 euros tonelada, lo cual nos permite que después de descontar los costes técnicos vinculados con el proyecto y demás, podamos garantizar que más del 90% ahora mismo de los ingresos de carbono acaban en los propietarios forestales. Nuestro objetivo aquí no es tanto ganar dinero con esto, porque no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es potenciar y reforzar a nuestros propietarios forestales, porque eso refuerza nuestra asociación y, por lo tanto, todo lo que llega de carbono procuramos que llegue al propietario. Y un poquito en la evolución de superficie que hemos restaurado a lo largo de los últimos años y que está inscrita en el proyecto, en el registros, ya veis aquí los datos. Tenemos más de 2.900 hectáreas, de las cuales el 73% fue restaurada por coníferas y el 12% fue restaurada por masas de frondosas autóctonas. Esto nos lleva a que nos ha permitido vender, compensar, o sea, comercializar hasta ahora, 31 de diciembre de 2023, que ahora ya hay bastante más porque estamos con la fase de venta de este año 2024, pero hasta 31 de diciembre de 2023 teníamos 100.517 toneladas de carbono comercializadas, lo que nos ha generado más de 2 millones de euros de ingreso, con ese precio medio que hemos comentado de 22,86 euros a lo largo del proceso y sobre todo ese precio medio de por encima de 26 en los últimos 2 años, y nos ha permitido que esos proyectos que se están, instalando y que se están restaurando generen empleo en el rural, más de 125.000 jornadas de trabajo equivalente generadas para los próximos 15 años, los que permitirá, a bote pronto, con estos primeros 3 años de actuaciones y de comercialización de carbono, generar 38 puestos de trabajo a jornada completa. Creemos que el desarrollo del mercado de carbono y de la gestión forestal sostenible y del aprovechamiento de nuestros bosques debe generar empleo en el rural, porque evidentemente los trabajadores del monte tienen que vivir cerca del monte. Y entonces, en ese sentido, nos parece muy positivo que estos proyectos se sigan potenciando. Esos 2,3 millones, que ahora ya estamos por encima de los 3 millones de euros de ingreso, aunque no son la piedra fundamental de financiación de esos proyectos, porque evidentemente crear un bosque tiene unos elevados costes iniciales, estamos por encima de, casi 3.000 hectáreas de restauración, pero sí que influye muchísimo a que esas tasas internas de retorno sean muy positivas. Y en cuanto a clientes, y ya digamos para concluir un poco
toda nuestra relación en los últimos años, nosotros tenemos clientes que vienen por muchísimos factores. Hay clientes que vienen por factores de mejorar su comunicación y trasladar una idea de empresas, digamos, responsables con su impacto sobre el mundo. Tenemos clientes que quieren poner su granito de arena en los bosques que están en su entorno. Tenemos clientes que quieren un sello que les pueda permitir, digamos, diferenciarse del resto. En ese sentido, creemos que el mercado de carbono debemos saber los propietarios, digamos, crear los paquetes o los productos adecuados para que esas empresas se sientan cómodas. Cada una tiene sus necesidades y nosotros lo que hemos procurado es siempre intentar responder a esas necesidades. Hemos compensado emisiones de empresas que compensan en mayor o menor porcentaje, hemos compensado emisiones de eventos, de festivales de música, de festivales de cine, etcétera, y hasta hemos compensado bodas, enlaces matrimoniales. Quiere decir, nuestro objetivo es que aquel persona que quiera compensar encuentre un proyecto donde pueda hacerlo. Digamos que somos el papel equivalente al que tienen los mercados de valores de las acciones los creadores de mercado. Intentamos crear ese producto que pueda ser consumido por esa empresa, porque creemos que todo el dinero del sector privado que pueda llegar al forestal es necesario. El sector público apoya en lo que puede, pero evidentemente el abandono forestal está haciendo que cada vez sea más necesaria la implicación de terceros y, por lo tanto, tenemos que hacérselo fácil a lo que es la administración en buscar otras vías de financiación. Y, por último, y que creemos muy importante y que basamos en todas las presentaciones que ha habido hasta ahora, el futuro del mercado de carbono, creemos que por la parte de las empresas lo están asumiendo, o sea, depende más bien de nosotros, de los propietarios, de nuestra capacidad de ser creíbles, de nuestra capacidad de ser serios, de nuestra capacidad de que nuestros proyectos sean visibles, de nuestra transparencia, de nuestro nivel de certificación y auditoría y de control interno, y por eso deberíamos hacer un esfuerzo muy importante en comunicar cuáles son nuestros procesos internos, exponer claramente nuestros proyectos. Nosotros tenemos una página web donde hay una ficha de cada proyecto con los modelos del vehículo, los planos, las fotos, los mapas. O sea, cualquiera puede coger el coche y situarse al lado del monte para ver si ese monte está respondiendo a unos criterios de gestión forestal sostenible, si está razonablemente cuidado. Siempre digo que el monte no es un jardín, el bosque no es un jardín, el monte no es un jardín y por lo tanto tiene que haber de todo, pero tiene que haber de todo con una gestión forestal detrás y con un modelo silvícola que sea transparente, que sea claro y que sea reconocido técnicamente. Entonces, en nuestra mano está, creo, y me parece que es muy importante transmitirlo así y concienciarse de ello, en nuestra mano está que este mercado dure muchos años y que las empresas que tienen una imagen creada de muchos años, que no quieren perder porque se vinculen con un proyecto que al final fue un fiasco o fue un desastre o fue un bluff o con cualquier cosa que pueda ocurrir. Vemos lo que ha pasado en otros consejos de carbono, de venta de carbono, con algunos proyectos de dudosa credibilidad o de dudosa contabilidad. Es importante ser transparentes y es importante que los propietarios entiendan que deben exigir que cualquier intermediario que pueda acercarse para comercializar su carbono tiene que saber transmitir esa seriedad y esa transparencia de forma que aseguremos que cuando se hable de carbono y de carbono certificado, todo el mundo sepa lo que es y nadie pueda dudar de él. Y con esto dejo de compartir. Muchas gracias por su atención.